mañana aquí en la... A ver, justo me saltó como que está prendida mi computadora el sonido. 11 de la mañana, decía, en la ciudad de Corrientes, la temperatura es de 13 grados a esta hora. Un domingo, la verdad que muy lindo desde todo punto de vista, digo, desde lo climático, como para poder disfrutarlo y pensar también en un día distinto a lo que se venía dando, ¿no? Con tanto frío. Recién lo anunciaba a través de la radio y ahora estamos a través de la televisión y del portal de la radio, radiosudamericana.com. Es la senadora Ana Almirón con nosotros. ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Buenos días, buen mediodía ya, Dani, para vos, para los trabajadores y trabajadoras de la casa. Gracias por venir. Los que están mirando y escuchando. Por favor, gracias por venir. ¿Campaña política fría? Rara por lo pronto. Me parece que es una campaña muy rara donde... Esto, a ver, ¿qué nos pasa a nosotros? Particularmente, digo, los correntinos. Sí. Nos gusta llegar a hacer actos masivos, el enchamigarnos, abrazarnos, sí. Y me parece que eso no se está pudiendo dar en esta campaña que nos encuentra en el medio de una pandemia. Y bueno, ahí donde uno tiene que agudizar un poco el ingenio de un poco las redes, la virtualidad son los medios para reunirse, para presentar las propuestas de los candidatos, de las candidatas. Y también nos encontró un año complejo, porque es también complejo, digo yo, salir a hablar en pandemia prometiendo futuro cuando la situación acuciante de la salud todavía no pasó, ¿no? Y es raro, porque ¿qué le preocupa al ciudadano hoy? Y que lleguen más vacunas para poder volver a su vida normal o algo de la normalidad de lo que vivíamos antes, ¿no? De marzo, y me parece que es eso. ¿Ese es el tema o la economía del tema? Ambos temas. Me parece que una cosa no quita la otra. Si nosotros no tenemos una recuperación de la salud tal cual la teníamos antes y que nos permita desarrollar la actividad con mayor frecuencia, que es lo que nos está pasando, la economía tampoco se va a reactivar. Y me parece que son dos cosas que van de la mano. En su momento, cuando empezó la pandemia, siento que lo que más nos preocupaba era la salud. De hecho, veíamos a todos que nos encerramos en nuestras casas, se cortaron un montón de actividades que eran esenciales o cuasi esenciales, y me parece que después la economía pasó a ser también un factor importante, por eso digo que hoy van de la mano. ¿Por dónde pasa la economía y la reactivación para ustedes? Bueno, nosotros en el presupuesto 2021, que lo votamos en plena pandemia el año pasado, allá por octubre, la verdad es que decíamos que la reactivación, y a ver, el gobierno nacional, no me gusta volver para atrás, pero me parece que es importante la memoria en esto. ¿Cómo asumimos nosotros? Con 9 emergencias, entre ellas la tarifaria, la sanitaria también estaba, teníamos un resquebrajamiento social importante y económico, una deuda externa importantísima que al día de hoy nos sigue pisando la cabeza, más allá de las reestructuraciones que ha hecho el gobierno nacional, todavía tenemos esa deuda que nos impide ese desarrollo que se necesita. Aún así, el gobierno hizo inversión en salud, lo hizo de manera federal. Nosotros veíamos que el gobierno trabajaba con nuestros 24 gobernadores y gobernadoras de las 24 jurisdicciones. Hizo inversión también en obra pública. Corrientes tiene un 116% más de inversión en obra pública a partir de ese presupuesto. Nosotros siempre dijimos, ese presupuesto es reactivación económica a través de la obra pública y la generación de empleo. Y la verdad es que en algunas localidades, mismo podemos ver la autovía Ruta 12, que ayer estuvimos recorriendo con algunos candidatos, tiene una reactivación importante, que eso genera consumo interno, tanto en los comercios cercanos como también en los comercios donde se compran cada uno de los productos que se utilizan para la autovía, y también generación de mano de obra, y mano de obra correntina, y me parece que eso es importante para reactivar nuestra economía. Todo muy lindo, pero vos sabés que el ciudadano a pie te va a decir, la inflación me está matando. Sí, yo digo lo mismo, me parece que son pequeños pasos que va dando el gobierno. Recordemos que el gobierno no puede tomar deuda. ¿Qué estamos haciendo? Emitiendo. Y esa emisión conlleva la suba de inflación. Bueno, tenemos que resolver, vuelvo a decir, esa deuda que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri para nosotros volver a reactivar la economía. La verdad es que está bien, el político argumenta, me parece correcto que haga los argumentos que quiera, pero me parece que la sociedad ya pasó 2 años y te va a decir tranquilamente, yo te voté para que resuelvas, vos te ofreciste para resolverme los problemas. Lo hicimos, esa reestructuración de deuda hizo una quita de 37.000 millones de dólares de una deuda que era de 100.000 millones de dólares. No es menor, la ciudadanía también tiene que entender por qué decimos no al Fondo Monetario Internacional, por qué yo no voté fondos buitres en su momento, por qué no voté ese endeudamiento, y la verdad que también hay que explicarle eso a la ciudadanía. Cada una de esas acciones que lleva adelante el gobierno nacional
las puede tomar en la medida en que no esté endeudado. Néstor Kirchner decía, no hay país que crezca cuando tiene una deuda de tamaña magnitud. Resolvió el tema de la deuda y Argentina pudo crecer en ese momento. Te llevo un poquito a tu partido político, un poco nada más, y a lo que es tu frente. ¿Dónde están parados? Porque la semana pasada fue un torbellino de que tenían interventor, no tenían interventor, y ahora el interventor apareció haciendo campaña en estos días. La verdad, Dani, es que nosotros, eso fue más algo mediático que circuló quizás en algunos medios nacionales inclusive. Salió sí de un medio nacional. Sí, porque nosotros formalmente y ni siquiera entre compañeros lo circulamos en ningún grupo ni demás. Nunca Juanchi en ese momento, con quien teníamos diálogo días previos, inclusive el día de cierre de lista, en ningún momento nos manifestó que él iba a renunciar. Sí, quizás eso de que podría asumir en el Ministerio de Desarrollo Social. Claro. Había algo de eso, pero renunciar jamás lo planteó, bueno, por lo menos con quienes veníamos trabajando en esa mesa de acción política. Pero me tenés que admitir que por lo menos fue un error propio el hecho de dejar hacer ese recorrido, no digo por los periodistas, sino que cuando se le preguntaba a ciertos actores políticos, no sabían qué responder, y eso trasunta también en el ciudadano a pie. Porque el ciudadano a pie también tenía esa incertidumbre. No es una incertidumbre necesariamente creada por nosotros, sino también avalada muchas veces por lo que dice el dirigente político. Sí, dos cosas. Por un lado, nosotros en ese momento estábamos en pleno cierre de listas nacionales. Sí. Nuestros apoderados están avalados tanto para las elecciones provinciales como para las elecciones nacionales, por lo tanto, hoy adelante cada una de las estrategias las lleva adelante también nuestros apoderados, y esa era una tranquilidad que en ese momento nosotros teníamos, más allá de la circulación mediática que había de la renuncia de Juanchi. Y vuelvo a repetirte, nosotros oficialmente ni siquiera por el mismo Juanchi teníamos alguna notificación de que él pretendía renunciar. Inmediatamente salió Camao Espínola mencionando que no iba a renunciar, salió Jorge Antonio Romero también manifestando lo mismo. Cuando nosotros pudimos seguir conversando con el compañero sabiendo que él iba a continuar en nuestra provincia, la verdad es que fueron, más circulaciones mediáticas que otra cosa. Te consulto, ¿la campaña de ustedes será en este tono y de esta manera de acá hasta el 29 de agosto y después las nacionales? ¿Cuál es el tono? Y el tono así que lo vienen transitando, así como lo vimos hasta ahora, de presencia en ciertos lugares, todos juntos. Sí, mira, yo creo que si hay algo que a nosotros nos dejó demostrado la pandemia, en particular, es que la ciudadanía está esperando un gesto de unidad. Y unidad para qué también, ¿no? Porque esa unidad no es solamente para que el Frente de Todos gane unas elecciones nacionales o provinciales, sino ¿para qué? Para continuar en la pospandemia, para saber qué vamos a hacer después de esta pospandemia, qué vamos a hacer cuando accedamos al gobierno provincial, qué vamos a hacer cuando nosotros continuemos en esta fórmula nacional. ¿La unidad para qué? Y la unidad es para transformar lo que nosotros consideramos que es un cambio para nuestra provincia, de lo que venimos reclamando, no ahora, siempre, lo que venimos reclamando en unidad. A ver, Dani, nosotros veníamos ya después del 2019... que nuestros sectores fueron divididos en 5 partes. Sí. La verdad es que para las elecciones nacionales, sobre todo el 2019, ya nosotros nos empezamos a reagrupar y a trabajar y a generar los cimientos de esa unidad entre legisladores nacionales, provinciales e intendentas de nuestro partido y de nuestro frente. Esa unidad se terminó de consolidar. Siempre digo yo, nunca la unidad es absoluta, pareciera. Siempre hay alguien que incomoda, sobre todo el armado y la conformación de las listas. Pero la unidad, entendiendo que nosotros queremos transformar Corrientes, yo te puedo asegurar que el 100% de la compañerada está conteste con eso. A ver, yo quiero dejar en claro una cosa. Cuando yo te digo qué tono de esta campaña, voy directamente a esto, es decir, ustedes están transitando por un camino que me parece bien que ustedes estén convencidos de lo que después la ciudadanía les avalará o no. Yo no me meto en el hecho de decirte, yo ni hago tu campaña, ni estoy metido dentro de la estructura política. Eso es una simple aclaración. Ahora, la unidad, decís, pero te aparecen actores inesperados como Nito Artaza, como Gustavo Silva, que te parecen como candidatos a legisladores nacionales también. Bueno, y ahí te vuelvo a separar. Unidad en la transformación correntina la tenemos con Nito, con Gustavo, con Carlen. Ahora, la conformación de las listas quizás es algo que no a todos contenten.
Y hay compañeras que quizás no les guste que yo vaya segunda en la lista de legisladores nacionales y van a acompañar porque la unidad tiene que ser por encima de eso. La unidad tiene que ser con un proceso transformador que se da a nivel nacional y que también se va a dar a nivel provincial, y me parece que eso es lo que nos une. A mí, la verdad que me sorprendió, porque en todo lo que tiene que ver la grilla de la oferta del frente, son todas cabezas hombres. Sí, Ese es uno, y otra cosa más, que no entiendo todavía técnicamente, ¿qué pasó? Si la paridad estaba dentro especialmente el Partido Justicialista, y la fórmula gobernador y vice son 2 hombres. ¿Qué pasó en todo eso? Sí, justamente en nuestra carta orgánica tienen la conformación de las grillas legislativas y no en el binomio. Ahí está. Bueno, igual es una transformación que nos las debemos nosotras. Son pequeños cambios que venimos dando. Recién te escuchaba hablar de una operaria en Colonia Liebig, también en Añacuá hay una sola operaria mujer que viene trabajando. Son pequeños cambios que se van a dar. Y ¿sabes qué, Dani? Yo no quiero tapar el sol con las manos y no quiero hacerme cargo de no tener la paridad en las listas, o que a las mujeres nos hagan reclamo de que no está la paridad en las listas del Partido Justicialista o del Frente de Todos. Digo, esas listas son el reflejo de lo que ocurre en nuestra provincia. Todavía los hombres siguen decidiendo por nosotras. Esos son los cambios que vamos a seguir dando y que vamos a seguir dando la discusión. Por eso es tan importante también, creo yo, una ley, porque muchas veces escucho que dicen, no necesitamos ley. Vayan a preguntarle a cualquier mujer que desee presentarse, porque quizás hay mujeres muy comprometidas que tienen cierto énfasis y que hoy ya ocupan espacios en política. Nosotras tenemos que abrir camino a las miles de mujeres que también tienen que ocupar esos espacios. Ahora, es raro pensar o decir que les cuesta mucho al justicialismo cuando tienen la fortaleza de Cristina Fernández, por ejemplo. Y quizá es hasta contradictorio. Yo escucho muchos compañeros que todavía, a mí yo digo, no me gusta decir dan espacio a la mujer, porque se supone que nosotros reclamamos esa igualdad, pero celebran una conductora como Cristina Fernández de Kirchner y no lo replican dentro de sus espacios. ¿Y es contradictorio? Sí, es contradictorio. ¿Es un mandato cultural, una concepción de la política, una defensa del espacio de poder? ¿Qué es? Sin duda es un cambio cultural, un cambio social el que tenemos que darnos, sin duda. ¿Y se está avanzando o no? Sí, yo creo que a nivel mundial, a nivel nacional y también en Corrientes. Ayer acompañábamos la marcha por la memoria colectiva, la memoria activa de los colectivos LGTB, y yo creo que la visibilización de eso es un gran cambio. El cupo laboral trans es un gran cambio. En nuestra provincia de Corrientes, ese mismo día que hacíamos la marcha, el Senado de la provincia otorgaba el 1% a través de una resolución presidencial de Gustavo Canteros para otorgar ese cupo laboral trans del 1%. Y esos son pequeños, grandes cambios que estamos dando. Que haya una operaria mujer en Colonia Liebig es un gran cambio. Que haya una operaria en Añacuá es un gran cambio. Son pequeños, grandes cambios que estamos dando. Ese es el sector LGTBQ+, es el sector hoy más vulnerable. Más vulnerable. Y yo creo que las luchas de las mujeres y de los colectivos LGTB se hermanan en la discriminación, se hermanan en lo más vulnerable, en el no acceso a la educación. Yo siempre hablo de Corrientes, una provincia carente de oportunidades, porque vos me podés decir educación, bueno, pero no quiere, está bien, perfecto, pero oportunidades no tienen igualdad de oportunidades. Ese sector está condenado a la marginalidad total y absoluta. Por eso esta norma era por eso muchas veces dicen, ¿y por qué necesitan una ley? Fíjense que fueron discriminados toda su vida. Toda su vida. La verdad es que la terminalidad educativa que también se incorpora en esta norma es importante. No pueden acceder a un trabajo digno y en condiciones equitativas, quizás con otros trabajadores o trabajadoras, si no tienen terminalidad educativa. Que el Estado se haga cargo de esa discriminación que sufrieron por años es importante en esa norma. Por eso el 1% en una ley. El día de mañana, yo cuando me reunía con los colectivos les decía, a ver, el Estado genera un 30 o un 40%, digo, a nivel nacional, de la generación de empleo público. Lo que tenemos que lograr es que el empleo privado empiece a tomar personas de los colectivos LGTB. Ahí va a estar la verdadera lucha y esa igualdad que tanto anhelamos. Sí, al colectivo LGTB, como en gran medida también le pasaba y le sigue pasando todavía a las mujeres, se le pide no solamente
estudios secundarios, se les pide estudios de grado, maestrías, posgrado y doctorados. Nos pasa a nosotras. En cambio, a los hombres no se les pide absolutamente nada. Lo escuché estos días cuando escuchaban nombrar a quienes encabezaban las listas nacionales. Escuchaba mujeres periodistas, hombres periodistas mencionar qué calidades tenía fulanita, qué calidad... ¿Cuál era el mérito que tenía la mujer? Exactamente. Sí. Exactamente. Y eso es un cambio de democratización de la comunicación que también nos debemos. ¿Por qué? Porque todavía los medios de comunicación siguen reproduciendo esas prácticas patriarcales. A la mujer todavía se le pregunta cuando va a un medio si es difícil compatibilizar la vida de familia con la vida política. Te preguntaría vos si alguna vez le harías esa pregunta a mi compañero de fórmula Camago Espínola. Jamás. Jamás le preguntarías eso. En cambio, a las mujeres todavía nos siguen relacionando con lo privado. Sí, o si no, ¿cómo hace para compatibilizar el ser madre? Cuando en todo caso es una combinación. Digo, el hombre también puede hacerse cargo de lo que significa la paternidad, de la responsabilidad de cuidar a la criatura y de buscar. Hace unos días presentábamos el programa Cuidar en Igualdad y yo les decía, a mí me tocó hacer el cierre del programa. Decía, nosotros no queremos que nos ayuden. Sí. Queremos que las responsabilidades sean compartidas. Como debe ser. Vos sabés que estoy queriendo hacer memoria, pero me acuerdo de una injusticia que tocó también dentro de tu mismo partido, de tu misma estructura, a fines del año pasado. No me está saliendo los nombres de este legislador que fue filmado en un Zoom con una acción indecorosa total y absolutamente en plena sesión. Y después al otro día me tocaba hacer la entrevista a la persona que seguía en la lista. Eran de provincia de Jujuy. Figueroa. Bueno, y la mujer tenía todos los títulos habido y por haber, y la conclusión, la primera, el impacto decía, bueno, bien, esta mujer está ampliamente preparada, y la segunda conclusión que uno hacía y la reflexión era, ¿y por qué estaba el tipo delante? Eso forma parte también de un contexto interno, digo, también, ¿por qué estaba el tipo delante? Si la capacidad estaba detrás, ¿por qué? Y aún hoy sigue siendo así. Aún hoy. Yo creo que son cambios que se van a ir dando y la visibilización porque es una problemática también. La visibilización de esa problemática se va a ir deconstruyendo de a poco. Me parece que las calidades y méritos que se nos exigen ciertamente a veces a las mujeres no se le exigen a los hombres. O el qué hizo, el en qué trabajó, a las mujeres se nos exige muchísimo más que a los hombres. Y yo creo que ahí también tenemos que plantear esa igualdad que tanto anhelamos. Vos decís en ese, porque a mí me queda también lo otro que dijiste en un momento, el hecho de decir, el hombre toma decisión, porque lo que yo veo por ahí es decir, ella responde a tanto, y siempre hay un hombre detrás. O la mujer no mide. ¿Cómo una mujer va a medir si nunca la ponemos? O decir no ponemos, sino nunca encabeza listas. ¿Cómo vamos a saber cuánto mide una mujer si jamás las mujeres encabezan listas? Nosotros hoy tenemos Magda Duarte que encabeza nuestra lista de concejales en Capital, con un enorme orgullo por el trabajo que realizó ya en el Consejo y que viene desempeñando adelante y que le permitió hoy encabezar esa lista. Y la verdad es que ojalá se merituara de la misma manera para todas las listas. Sí, paradójico es que del otro lado, del otro frente, una mujer encabece la grilla de diputados. Sí, ahí yo lo que te podría decir es que tampoco que haya mujeres encabezando lista es decir que haya perspectiva de género. Recién hablabas con Ani y Ani votó en contra de la preferencia de paridad en su momento. 3 veces el gobernador hizo la presentación de la paridad en la legislatura y cuando pidieron preferencia Ani votó en contra. Y la verdad que es paradigmático que sea una mujer que vote en contra, aún encabezando una lista. Me parece que el cambio tiene que ser contra un sistema. De hecho, muchas veces cuando nosotros hablamos de esta igualdad no es ir contra los hombres, porque muchas veces cuando aparecieron los grandes colectivos feministas decían, vienen a arrasar con los hombres. No, convivimos en una sociedad donde hay hombres, mujeres y disidencias. Lo que queremos es que las igualdades sean de oportunidades. Y en eso no es ir contra los hombres, es trabajar en conjunto porque hay un sistema patriarcal, sí. Hay un sistema que nos oprime y aún así hay mujeres que siguen enarbolando las banderas de ese sistema patriarcal. ¿Es una cuestión exclusivamente de ustedes? ¿Es una cuestión transversal? De ustedes, cuando te digo ustedes, digo tu sector político, ¿o es una cuestión transversal esta cuestión de la lucha, de la cuestión de la mujer y especialmente si ven cabida en los otros sectores políticos? Sí, yo creo que tiene que ser transversal.
De hecho, yo estoy dispuesta a trabajar. Hoy son mayoría en esta legislatura las mujeres radicales o mujeres de Eco Cambiemos. La verdad es que podríamos trabajar en conjunto para que esta norma se dé, porque creo que es una lucha transversal justamente, no creo que sea de un frente o de un partido o de un sector, es de las mujeres de la provincia de Corrientes, que representamos a las mujeres rurales, que representamos a las docentes, que representamos a cada una de las mujeres que realizan una actividad y que ven vulnerados sus derechos a la hora de acceder a ciertos cargos, que todavía las mujeres por los mismos cargos siguen cobrando menos cuando acceden a cierta categoría de cargos, porque generalmente son los hombres. Bueno, eso es lo que representamos. Y yo decía, ni siquiera pido que la ley de paridad se dé en este contexto electoral, si así no pudiera darse. Que la saquemos para adelante, porque eso es mirar hacia el futuro y no quedarnos en el ostracismo de la ampliación de derechos. Saquémosla para adelante, pero me parece que ya Corrientes no puede estar aislada de esas situaciones. Y fíjate vos, Dani, te voy a dar un dato. Sí. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, sí, la ley de cupo trans, la de matrimonio igualitario y todas las leyes de ampliación de derechos hacia las mujeres en general se dieron de manera transversal y trabajando en conjunto, entre mujeres radicales, mujeres del PRO, mujeres del Partido Justicialista y de cuántos sectores políticos había, por lo menos en el Congreso. Transversal me acuerdo de los dos lados, porque uno de los principales que argumentaba en contra de la interrupción voluntaria del embarazo era José Mayans, el presidente de tu bloque, por ejemplo. Digo, transversal en los dos sentidos, es decir, es un tema que atraviesa desde una postura y también de la otra postura. De hecho, teníamos grupos en ese momento trabajando de WhatsApp mezclados de la oposición y del oficialismo, trabajando en conjunto para conseguir la cantidad de votos necesarios para que la norma se dé. La verdad que me quedaría hablando más tiempo de esto, pero tengo en la nómina de cosas, preguntarte un par de cosas políticas que también hacen al día a día. ¿Qué es Canteros para ustedes? La verdad es que yo lo vi a Gustavo desarrollarse en su intención de ser candidato a intendente. Recordemos que el año pasado nosotros nos tocó sesionar desde la provincia de Corrientes, de un lugar oficial, y sesioné justamente en la legislatura todo el año. Y vi todas las semanas, Gustavo venía y me contaba qué estaba haciendo y qué actividad en cada uno de los barrios, y empezando a reunirse con cada uno de los vecinos de diferentes barrios, sin intención de qué sector iba a postularse como candidato a intendente. La intención de ser candidato a intendente para transformar Corrientes, todavía perteneciendo al espacio de Eco en ese momento. Y la verdad es que yo celebro eso, que hay una persona que se planta porque quiere transformar la realidad de los vecinos y de las vecinas desde el espacio que sea. Hoy a nosotros nos representa que él quiera transformar, y comulgamos con esa idea para mejorar la calidad de vida, y en eso nos va a encontrar seguramente juntos. ¿Eso no es una carencia de dirigentes justicialistas de la capital? No, teníamos muchos compañeros y compañeras para ese lugar también. Creo que se trata de un proyecto de transformación. Evaluamos cuáles eran los mejores postulantes, y Gustavo me parece que es un gran referente. ¿Priorizaron a alguien de afuera que mide antes que alguien de adentro? No lo siento de afuera, lo siento de adentro. Pero estuvo 8 años, fue vicegobernador de Eco. Cuando comulgamos en un proyecto político, también en ese momento podríamos haber dicho Gustavo Cantero era peronista y pasó a formar parte de Eco y fue 8 años vicegobernador. También podríamos decir que en ese momento era de afuera. En este momento lo que priorizamos, vuelvo a repetirte, es la calidad de vida de los correntinos y las correntinas, que no la están pasando bien con un gobierno que 4 años le miró con la nuca. ¿Todo bien con Canteros? Digo, todo bien porque me hablas muy bien de Canteros, pero una de las informaciones que yo manejaba era que Canteros pidió simplemente una cosa. 2 cosas pidió. Que la compañera de fórmula sea una mujer. Fue el único que pidió eso. Eso. Una excelente compañera, Timo Abreu. Sí. Y lo segundo que pidió es, no quiero a nadie en la cámpora. No, ayer estuvimos con él recorriendo la obra de Autovía 12, estuvieron los compañeros también debajo del puente haciendo una presentación de vial y de entrega de casco, seguridad vial. Y la verdad es que siempre estamos trabajando y caminando la capital. Nuestra grilla conforma un compañero de la cámpora también, Dieguito Fernández, que lo acompaña en cada una de las actividades, así que yo no creo que sea así. Es más, la cámpora tiene el primer candidato a senador provincial. Así es, Pitín Aragón. Pitín Aragón, el primer candidato a senador provincial. ¿La cámpora está bien vista o mal vista en la provincia de Corrientes? ¿Cómo lo ves vos? También es una construcción. Me parece que en un momento éramos, cuando surgió el auge de la cámpora, eran compañeros que pasábamos en 2 extremos.
éramos haraganes por un lado, Sí. que con sueldos del Estado, y por el otro eran los chicos en ese momento que tenían traje y tenían el celular en todo el tiempo. Pasábamos como de los dos extremos. Somos jóvenes que nos involucramos en la política, donde Néstor Kirchner, creo, en ese momento, y digo, no solamente para la Cámpora o para el sector del Partido Justicialista, me parece que Néstor abrió paso a un montón de juventudes. Hoy yo siento que el reflejo de la lista de ECO, hay un montón de jóvenes que la componen en la concejalía. Y celebro eso, celebro que hayan dado espacio a gente nueva, a juventud, que sea protagonista de este cambio. Y eso es lo que nosotros nos tiene que aunar y hermanar como juventud. La juventud somos el presente, decía Néstor, nosotros no somos el futuro como siempre nos quisieron hacer ver, y vos tenés un Noel Brear que ya va por su no sé cuánta reelección. A mí me gustaría que su hijo se encabece una lista, no él. Y eso es un cambio paradigmático que tenemos que dar en nuestra sociedad. ¿Te reconciliaste con Camau plenamente? No, nunca estuve distanciada. Nos distanciaron las votaciones y los distintos puntos de vista que teníamos respecto de las votaciones, sobre todo en el gobierno de Mauricio Macri. La verdad es que entendimos que lo mejor para lo que viene, sobre todo en la pospandemia, y acompañar al gobierno de Alberto, y sobre todo, digo yo, nosotros vamos de 2 años de gobierno nacional. Sí. Tener esa capacidad de influir en las políticas que sean federales a partir de estos 2 años es lo que nos unió más aún para volver a reflotar la Fórmula 2015. ¿Ya te olvidaste de esa foto con Pichetto y Rogelio Frigerio y Ricardo Colombi? Todo lo tomo como una foto. En ese momento, en una situación donde nosotros estábamos presentando a Alberto y a Cristina en la fórmula presidencial, fue en ese marco la foto, sí. Fue un momento y una circunstancia que la deberá explicar él seguramente, pero yo hoy entiendo que hay que mirar para adelante, aún en las disidencias de visiones que podemos tener. Mapa que vimos esta foto que vimos del justicialismo correntino, ¿es la foto del futuro? Ojalá. Sin Prulla, sin Martínez Llano, sin ninguno. No creo que no estén, Me parece que es una foto que muestra Carolina es apoderada, Carolina Martínez Llano es apoderada de nuestro frente, está trabajando, está viajando con cada uno de los candidatos. Me parece que son quizás caras nuevas, pero sin olvidar que hay compañeros que estuvieron antes y con los que tenemos que trabajar en conjunto. Gracias por venir, ¿la pasaste bien? Muy bien. Me alegro, Muchas gracias. La candidata senadora nacional, pero actual senadora nacional, Ana Almirón, con nosotros. Nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene en Algo por Decir Televisión. Seguimos con Algo por Decir Radio. Gracias.